Inge, buenos días. Buenos días, buenos días. Ya vaya. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días con todos. Vamos nosotros, sigamos nomás. Sigamos nomás. ¿Dónde nos quedamos? Para terminar esto del análisis horizontal. Ya, entonces en el análisis habíamos dicho nosotros aumento o disminución. Y nos quedamos en los activos fijos. El aumento de los activos fijos siempre va a ser favorable. La disminución del activo fijo va a ser desfavorable. Como les digo, es la parte que mucho tiene que ver la lógica, ¿no? Si yo tengo más propiedades, me favorece. Si tengo menos propiedades, entonces eso no me va a favorecer. Ya, entonces los vehículos han disminuido, ahí nos quedamos. La depreciación acumulada no se toma en cuenta. Entonces, como no se toma en cuenta la depreciación acumulada, porque eso tiene otros factores diferentes. Entonces pasamos a los documentos por pagar. Documentos por pagar, cuentas por pagar. El aumento de cualquier deuda es desfavorable. La disminución de las deudas es favorable. Entonces aquí tenemos nosotros las cuentas, documentos por pagar, aumenta. Entonces, el aumento de las cuentas por pagar, de los documentos por pagar.
Como son deudas, es desfavorable. Es desfavorable o perjudicial para la empresa. Entonces, como les decía, la parte de la lógica, si las deudas cada vez aumentan, no le va a beneficiar, le va a perjudicar a la empresa. Ya, aumentan. Las cuentas por pagar también aumentan. Entonces también es desfavorable. Ya, es desfavorable o perjudicial. Así de simple, ¿no? Aumentan las deudas, es desfavorable. Disminuyen las deudas, en cambio es favorable. Documentos por pagar. Ya, están las cuentas por pagar aumentan. Otros pasivos corrientes disminuye. Entonces, los otros pasivos corrientes que son deuda disminuye, eso es favorable. La disminución de otros pasivos corrientes es favorable. La disminución de las deudas, eso es favorable. O beneficioso para la empresa. Siempre viendo la interpretación que se hizo. Para eso son los datos que se tienen. El préstamo bancario, ¿sí? Aumenta. El préstamo bancario es una deuda. Tenemos una deuda que es a largo plazo. Igualmente va a ser desfavorable el aumento del préstamo bancario. El aumento del préstamo bancario es desfavorable o perjudicial para la empresa. ¿Sí? Entonces es sencillo, solo lo que cambia es en la parte del activo corriente. Si aumenta caja banco, si aumenta el disponible, favorable. Sí, en cambio, las cuentas por cobrar se aumentan, eso es desfavorable. Tienen que disminuir para que sea favorable. Igual los inventarios. Si se aumentan los inventarios, es desfavorable. Si disminuyen los inventarios, eso en cambio es desfavorable. Si aumentan los activos fijos, favorables. Si disminuyen, desfavorable. Si aumentan las deudas, desfavorables. Si disminuyen, es favorable. Ya, entonces, ¿cuál otra tenemos nosotros aquí del balance general? Préstamo bancario aumenta, es desfavorable. Capital aumenta, ¿sí? La utilidad aumenta. Entonces, esto es parte del patrimonio. Entonces, ¿cómo aumenta?
el capital aumenta, el patrimonio es favorable. En cambio, si disminuye el capital o la utilidad, eso es desfavorable. ¿Sí? El aumento del patrimonio siempre va a ser favorable. Entonces pongamos aquí. El aumento del patrimonio. Conformado por el capital y la utilidad es favorable o beneficioso para la empresa. Claro, si aumento yo mi patrimonio, es decir, voy a tener más bienes que son propios míos, entonces eso va a ser favorable. Ya, entonces está terminado el balance general. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen No, alguna? no, profesor. No, profesor, todo bien. Entonces pasamos igualmente a hacer el análisis del estado de pérdidas y ganancias. Lo mismo, en la misma manera. Entonces tenemos aquí la interpretación del estado de pérdidas. Ventas. Las ventas aumentan. Entonces, por lógica, el aumento de las ventas siempre va a ser favorable. Por más pequeño que sea ese aumento, siempre le va a favorecer a la empresa. Entonces, el aumento de las ventas. El aumento de las ventas es favorable o beneficioso para la empresa. No hay ni a dónde, si aumento las ventas siempre va a ser favorable. Costo de ventas. Ya. Entonces aquí tenemos un caso especial del costo de ventas. ¿Sí? El costo de ventas para nosotros tomar la decisión más correcta. Si eso le va a favorecer o le va a perjudicar a la empresa. Ya. Entonces tenemos el primer caso del costo de ventas y luego lo vemos en los datos que hemos obtenido en la interpretación. Costo de ventas aumenta. ¿Sí? Esto es desfavorable. Entonces, esa es una posibilidad que se tenga. La segunda, el costo de ventas disminuye. Costo de ventas disminuye.
Es favorable. Costo de ventas disminuye, es favorable. La tercera. Costo de ventas. Aumenta en un porcentaje menor. Aumenta en un porcentaje menor. O casi igual. O casi igual al porcentaje de aumento de las ventas, eso también es favorable. Casi igual. Aquí los resultados, si es que, por ejemplo, tenemos que aumenta las ventas en un 15%, el costo de ventas en un 15,4%, por ejemplo. ¿Sí? Eso también es favorable, ese aumento. Casi igual, por eso dice casi igual. Entonces veamos a cuál de los tres corresponde para nosotros poner. Sí, porque como les decía, si aumento las ventas también va a aumentar el costo de ventas. Pero lo que se trata que ese costo de ventas no sea muy alto o no sea mayor que el de las ventas o que sea casi igual al de las ventas. Entonces veamos los porcentajes, solo los porcentajes. En el análisis, en la interpretación del estado de pérdidas y ganancias. Entonces las ventas dice 14,21% que han aumentado. Un 14,21%. Y el costo de ventas. Costo de ventas ha aumentado, aumenta 15,01%. Costo de ventas. Aumenta, ¿no? Las ventas también aumentan. Entonces el costo de ventas aumenta. Revisémosles de nuevo. 15,01%. 15,01%. Ya, entonces, ¿qué será? ¿Qué será este costo de ventas? ¿A cuál de las tres corresponde? La primera no, la segunda tampoco. ¿Será la tercera? ¿Perdón? A ver. ¿Y si me escucharon? No, la verdad se cortó. A ver. Sí. Estamos en el análisis del balance, del estado de pérdidas y ganancias. Si aumento las ventas, siempre va a ser favorable. Sí, sí, sí. Ya. Ahora voy al costo de ventas. El costo de ventas tiene estas tres alternativas para determinar. Si el costo de ventas aumenta, es desfavorable. Ujú, El costo de ventas disminuye, eso en cambio es favorable. sí. Ya, dos. Y la tercera, si el costo de ventas aumenta. En porcentaje, ¿no? En un porcentaje menor o casi igual al porcentaje de aumento de las ventas, eso es favorable. Entonces es favorable. Sí, entonces aquí tengo ventas 14,21. Costo de Ajá. ventas 15,01, está casi igual. Es favorable entonces. Entonces yo pondría aquí que el aumento del costo de ventas es favorable. Es favorable, ajá. ¿Por qué motivo? Porque si yo aumento las ventas, también va a aumentar el costo de ventas. Claro, y una consulta, estos, digamos, obviamente, estas son reglas, ¿no? Que se manejan el porcentaje. No, sí, son estimativos del porcentaje. Por eso, son estimativos, pero por ejemplo, en caso de un examen que nos tome, ¿van a estar los estimativos o cómo hacemos? No, como estamos haciendo, Ya. ¿sí?
Entonces, en sí el análisis horizontal, sí, el Ya. análisis financiero horizontal, son ciertas Ya. cuentas que tienen este asunto. Algunas. Ujú. Porque las demás, sí, en general, si yo cojo, aumento los activos, favorable. Favorable. Claro. Disminuyo los pasivos, favorable. Lo contrario, Favorable. Sí. si aumento los pasivos, en cambio, es desfavorable. Aumento el patrimonio, favorable. Si disminuye el Claro. patrimonio, desfavorable. Son ciertas cuentas como son las cuentas por cobrar, los inventarios de mercaderías, el costo de ventas. ¿Está en relación a eso? ¿Sí? Que está en relación directa con las ventas. Entonces tiene esto, Claro. porque si yo aumento las ventas, yo tengo que aumentar la mercadería y también va a aumentar el crédito. Pero siempre se establece, las empresas deben manejar que esos aumentos en porcentaje sea menor al de las ventas. En el costo de ventas menor o igual, o casi igual al aumento de las ventas. Entonces aquí estamos casi igual. ¿Sí? Entonces, Claro. por acá, Es favorable, entonces. el costo de ventas es favorable. El aumento del costo de ventas es favorable o beneficioso para la empresa. Entonces eso es lo que hay que tomar en consideración, ¿no? Claro. Entonces seguimos en el análisis de las pérdidas y ganancias. Utilidad bruta. Definitiva aumento. Cualquier utilidad que aumente es favorable. Y cualquier utilidad que disminuya es desfavorable. El impacto puede ser un poco que sea un aumento pequeño, un aumento grande, eso ya dependerá de los datos que tenga. Pero siempre se aumenta la utilidad favorable. Si disminuye, es desfavorable. Entonces tenemos aquí la utilidad bruta. Aumenta. Es el aumento de la utilidad bruta. Igualmente ese aumento es favorable. ¿Ya? Cualquier utilidad de la empresa, si aumenta es favorable. Los gastos operativos. Pues aquí también tenemos nosotros de los gastos operativos. Si aumentan, favorable. Si disminuye, desfavorable. ¿Sí? Los gastos operacionales. O los gastos de la empresa. Operacionales o gastos operativos, que es lo mismo. ¿Sí? Si aumentan, es desfavorable. Si estos gastos disminuyen, eso es favorable. Y si los gastos, cualquiera de los gastos operacionales, aumentan, aquí ya es directamente. Si los gastos operacionales aumentan en porcentaje menor al porcentaje de aumento de las ventas, eso también es favorable. ¿Sí? Entonces, si tenemos
Aquí dice las ventas 14,21 que aumentan. Si tenemos gastos operacionales menores al 14,21, entonces también eso será favorable. Entonces veamos cómo tenemos los gastos aquí. Ya, gastos operacionales aumentan en el 0,24, mucho menor al de las ventas. Entonces eso será favorable. Únicamente ha disminuido los gastos de ventas, que también es favorable. Ya, entonces ponemos nosotros aquí, podemos hacer un solo análisis. El aumento. Verán que es un aumento pequeño de 0,24. Aumento de los gastos operacionales. Administrativos y financieros. Es favorable. A ver, entonces pongamos una sola, ¿no? El aumento de los gastos operacionales administrativos y financieros. Y la disminución de los gastos de ventas es favorable o beneficioso para la empresa. Para hacer un solo análisis de los gastos operacionales. Entonces así tenemos aquí, ¿no? Gastos operacionales o gastos operativos 0,24, por debajo de las ventas. ¿De qué está formado los gastos operacionales? De los gastos de ventas, administrativos y financieros. Igual estos gastos administrativos, el 3,15 que ha aumentado por debajo de las ventas. Gastos financieros del 2,2% por debajo de las ventas. Y el gasto de ventas, en cambio, ha disminuido. Entonces, eso es favorable para la empresa. Porque también, si aumento las ventas, también van a aumentar los gastos. Está ya los gastos operacionales, los de ventas, administrativos y financieros. Utilidad operativa, ya sabemos, se aumenta, favorable. Toda utilidad que aumente es favorable. Toda utilidad. El aumento de la utilidad operativa. Es favorable o beneficiosa para la empresa. Igual, el aumento de la utilidad antes de impuestos y participaciones. Entonces, igual esta utilidad como ha aumentado es favorable. Aumenta de un periodo a otro. Participación trabajadores, eso no se toma en consideración. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque eso depende de la utilidad. Si aumenta la utilidad, va a aumentar la participación. Si disminuye la utilidad, va a disminuir la participación. Pero aquí no se puede definir de que le favorezca o le perjudique a la empresa. Porque todo depende
de la utilidad. Por ejemplo, si disminuye la utilidad, es desfavorable. Pero en cambio disminuye la participación, que también sería favorable. Pero el uno es desfavorable y el otro es favorable. Entonces no se toma en cuenta la participación de los trabajadores. Utilidad antes de impuestos aumenta, favorable. Ese aumento. El aumento de la utilidad antes de impuestos. Es favorable para la empresa. Utilidad antes de impuestos, que aumenta. Impuesto a la renta sobre las utilidades igualmente no se toma en consideración. Porque aquí si aumenta la utilidad, antes de impuestos va a aumentar los impuestos. Si disminuye la utilidad antes de impuestos, Claro. va a disminuir los Va a impuestos. disminuir. Y tomamos la última, que es la utilidad después de impuestos que aumenta. Favorable. Es favorable. De la utilidad después de impuestos. Después de impuestos. Es favorable para la empresa. ¿Ya? Entonces tendríamos aquí ya realizado el análisis. Entonces el análisis es determinar las cuentas. Podemos también determinadas cuentas agrupar, ¿no? En la cual se determina si ese aumento o esa disminución le favorece a la empresa o le perjudica a la empresa. ¿Es favorable o es desfavorable para la empresa? Entonces estaría terminado el análisis respectivo. Entonces vamos a la parte de las conclusiones. En las conclusiones igualmente nosotros nos fijamos en el análisis que hemos hecho. Entonces vemos en el análisis. Sí, como les decía, el aumento del efectivo, por pequeño que sea, le va a favorecer. ¿Sí? Pero aquí tenemos un problema, que tiene un aumento en las cuentas por cobrar, que es desfavorable. Porque el inventario de mercaderías de empresa sí vende. Sí vende la empresa. Porque está disminuido. Pero en cambio, el problema que tiene es aquí en las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué sucede? Que la empresa vende, si vende la empresa, sí, pero está concediendo mucho crédito a los clientes. ¿Y qué es lo que pasa con eso? No le permite disponer de mayor efectivo. No le permite aumentar, sí, aumentar el monto del efectivo. Entonces, ese sería aquí identificado una parte que le desfavorece a la empresa. Una. La otra parte, aquí vemos, los activos han aumentado, a excepción de los vehículos. ¿Sí? Pero mayormente han aumentado los activos y eso le ha favorecido. El otro problema que tiene la empresa es en cuanto ha aumentado sus deudas. A corto plazo, ¿con quiénes? Principalmente con los proveedores. Cuentas por pagar, documentos por pagar. Y también ha aumentado el préstamo bancario. La incidencia de este aumento ustedes ya conocen, porque en los análisis son los mismos.
Sí, el momento en que, ¿por qué se endeuda a corto plazo la empresa con los proveedores? Para adquirir materia prima, para adquirir mercadería. Y como está dando crédito, entonces no le permite recaudar más dinero para poder pagar estas deudas oportunamente. Entonces, ahí está el problema de la empresa. Como habíamos dicho, una empresa tiene poco efectivo porque da crédito. Primero porque no vende. No vende frecuentemente sus mercaderías. No es el caso aquí, porque si ven, son las mismas causas que se establecen. La otra causa es porque concede mucho crédito. Por eso es que tenemos desfavorable o perjudicial. ¿Sí? Y tiene el otro problema, al dar demasiado crédito, como le digo, no dispone de mayor efectivo, de más efectivo. Y por eso ha aumentado sus deudas, porque no está pagando oportunamente. ¿Para qué se destina los proveedores, cuentas, documentos por pagar? Es para la adquisición de mercaderías o materias primas. Y también tiene un aumento del préstamo bancario a largo plazo. ¿Para qué ese préstamo bancario a largo plazo? Generalmente para invertir en activos fijos, para adquirir activos fijos. Entonces, dentro de las recomendaciones se establece eso, que la empresa tiene que disminuir estas deudas. El patrimonio no hay problema, ¿sí? Porque ha aumentado. Entonces, se le recomienda igualmente que siga manteniendo y aumentando el patrimonio, igual que las ventas. Y lo demás, acá no tendríamos problema. La empresa si vende, la empresa sí ha aumentado sus utilidades. ¿Sí? E incluso sus gastos han sido mínimos, los gastos operativos de la empresa. ¿Ya? Entonces, esa es la conclusión que nosotros tenemos que redactar. La forma de redactar la conclusión es una afirmación. Entonces, a la empresa, ¿sí? El aumento del efectivo no ha sido suficiente para la empresa. No es muy representativo porque tiene estas cuentas por cobrar, debido a que concede mucho crédito a los clientes. Entonces, eso sería el único inconveniente aquí, el único problema que tiene la empresa, con los clientes y con los proveedores. Y así también con los bancos, con el préstamo bancario, que ha aumentado las deudas de la empresa. Y eso no es conveniente para la misma. ¿Sí? Entonces tenemos que poner la conclusión. ¿Ya? Entonces ahí redactamos las conclusiones. Nos podemos poner el aumento del efectivo siempre utilizando las palabras aumento o incremento, o disminución o decremento. El aumento del efectivo no es significativo, ¿no? Debido. Entonces ahí ponemos la causa. ¿Por qué no tiene más dinero la empresa? ¿Sí? Debido a que concede demasiado crédito a los clientes. ¿Sí? ¿Por qué tenemos aquí? No se olviden, cuentas por cobrar desfavorable o perjudicial. Entonces, si nosotros vemos aquí en la interpretación, $138,000 ha aumentado, en el 37,81%. Y fíjese en el aumento de caja, 17,000, banco 75,000. Entonces está muy poco lo que ha aumentado, es mucho menor
a lo que está concediendo crédito. Entonces ese es el motivo, el aumento del efectivo no es muy significativo debido a que concede demasiado crédito a los clientes. Entonces ahí está usted afirmando que eso es cierto. ¿Sí? Ahí combinan las conclusiones, combina usted cuentas del estado de pérdidas y ganancias, cuentas del balance general. Combina. Entonces, las ventas de la empresa son considerables. En otras palabras, son buenas las ventas. Porque aquí tenemos ventas, son 507,000 que ha aumentado de un periodo a otro. Entonces, esto sí es algo representativo. Pero pongamos aquí el aumento de las ventas. No nos olvidemos que en este análisis siempre el aumento. El aumento de las ventas son considerables. Lo que ha determinado un aumento o un incremento, lo que ha determinado el aumento, pongámosme